¿Listo? Bueno, muy bien, buenos días a todos, buenos días a las personas que nos acompañan en este momento por las redes sociales. Estamos en nuestro Facebook Live, este es nuestra sexta o séptima sesión de Facebook Live, donde hemos decidido invitar pues a personas de la actividad nacional y de la agenda nacional que tienen que ver con cada uno de los temas que de alguna forma nosotros consideramos nos ayudan a construir mayor competitividad. Utilizamos como base inicial, como para guía para todos, como base inicial de la discusión, el índice que hemos incluido dentro del libro que se llama Estrategia para una nueva industrialización. De manera que lo que hemos venido discutiendo ha sido primero, en Colombia hay o no hay una política de desarrollo empresarial, vale la pena que exista o no exista una política de desarrollo empresarial en Colombia, deberíamos cambiar en ello. Y hemos venido hablando de otros temas, hemos venido hablando del tema tributario, hemos hablado del tema de infraestructura, del tema de educación, del tema de innovación, no me acuerdo qué otro tema, recuérdenme. Bueno, lo mismo, me están diciendo lo mismo que acabo de decir, entonces digamos que hemos venido hablando de esos temas y en el día de hoy nos encontramos para hablar del tema laboral. El tema laboral lo vemos y lo entendemos nosotros como un tema de competitividad, como un tema de lograr efectivamente que Colombia sea más competitiva. ¿Y por qué lo vemos así? La idea un poquito y la lógica que hay detrás de ello es que nosotros consideramos que entre el país sea más competitivo, vamos a ser capaces de producir más, vamos a ser capaces de generar más compañías, vamos a ser capaces de generar más empleo, vamos a ser capaces de generar también más impuestos, vamos a ser capaces de reducir la informalidad. Es decir, para nosotros la lógica, digamos, de trabajar alrededor de la competitividad es una lógica que de alguna forma construye alrededor del bienestar de todos y entonces de alguna manera hemos decidido trabajar con este hilo conductor. Tenemos varios invitados el día de hoy. Tenemos a María de la Luz Arbeláez. María de la Luz es socia de la firma Arbeláez y Asociados, es abogada y especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene amplia... ¿Es de Rosario? Sí. Entonces, bueno, entonces aquí decía la Javeriana. Está equivocado mis notas, ok. Con amplia experiencia en administración de personal, seguridad y salud del trabajo y relaciones laborales, bienvenida. Gracias. Perdón por haberte cambiado de alma mater, me imagino que eso para mí sería, digamos, un deshonor que eso sucediera, pero no fue nuestra intención. Tenemos a Julio Roberto Gómez, nuestro compañero en la Comisión de Concertación Laboral, además, líder sindical con experiencia de más de 40 años. Está muy joven, sus primeros 40 años como líder sindical, con gran experiencia, digamos, bueno, él es el presidente de la CGT, además pues ha participado, digamos, en una gran cantidad de otras organizaciones, es el presidente de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, una nueva iniciativa que se ha venido desarrollando, que él ha lanzado y junto con otros compañeros sindicalistas de todo el continente. Bienvenido, Julio Roberto. Ponte el micrófono. Buen día para todos ustedes. Bueno, aquí listo para la silla eléctrica. No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Primero yo quiero decir que yo agradezco mucho que hayas venido porque hay como esa idea históricamente equivocada, en mi opinión, tú sabes que yo la considero equivocada, de que por un lado están los líderes de las uniones de trabajadores o las uniones sindicales y por otro lado están los empresarios y la verdad al final del día somos todos los mismos porque todos trabajamos en las organizaciones, todos trabajamos en las empresas, todos trabajamos por el país, tenemos sí, digamos a veces intereses que defender de un lado y del otro, pero en realidad el objetivo común que tenemos es único, de manera que a mí me parece, además que este es el tipo de cosas que deberían suceder siempre en Colombia. Además, entre otras cosas, voy a decirlo ahorita, yo soy un gran defensor de que nosotros nos unamos, porque en realidad contra quien nosotros competimos no nosotros contra los trabajadores ni los trabajadores contra la empresa, sino competimos contra el mundo, contra los productos del mundo, contra lo que se produce en otros lugares, contra lo que eventualmente sustituye los productos que nosotros sacamos adelante, de manera que no será una silla eléctrica, esperamos que sea más bien un diálogo constructivo donde logremos en adelante definir puntos en común. Tenemos a Juan Pablo López también. Juan Pablo López Moreno es el director general y socio de la firma López y Asociados. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Es abogado? ¿Tú sí eres de la Universidad Javeriana o no? Sí. Aquí es Universidad Javeriana, pero me asusto decirlo. No, yo soy javeriano, María de la Luz también, pero es que ella lo niega. Yo soy docente de la Javeriana.
Ah, bueno, no, muy bien. Entonces, pero es profesora de la universidad, ¿o será que dice especialista? Bueno, no sé. Bueno, pero muy bien, entonces Juan Pablo es abogado egresado de la Universidad Javeriana y con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad. Vemos que también es docente de esa misma universidad. Y tenemos a Catalina Perafán. Catalina es una de las personas, digamos, una de las cabezas en el grupo de la ANDI, el grupo jurídico de la ANDI a cargo del área laboral. Catalina, pues ha trabajado, ¿cuántos años ya en la ANDI, Catalina? 7 años. Bueno, 7 años. Yo le hago una seña ahí a Catalina, 7 años trabajando en el área laboral, es especialista nuestra, nos acompaña además también en algunas de las representaciones que hace la ANDI frente a organismos internacionales, especialmente frente a la OIT, pues además donde coincidimos también con las centrales de trabajadores en forma permanente. Bueno, pues bien, digamos dicho esto, vamos a entrar como en materia, vamos a tratar de cumplir con nuestro compromiso con los que nos acompañan en las redes sociales, para lograr además contarles, digamos, en una hora, como cuál es la idea general que nosotros tenemos. Nuevamente, premisa primordial. Colombia es un país que ha venido, digamos, construyendo un tema, o ha venido construyendo también una estructura de producción a lo largo de todos estos años, quizá de los últimos 200 años, desde que tenemos verdaderamente historia republicana, que se ha venido enmarcando además dentro de distintos marcos, dentro de ellos, por supuesto, el marco laboral. Pero de alguna forma, digamos, lo que tenemos hoy en día es un reto muy importante de entender que ya no estamos solos en el mundo, que ya en realidad tenemos un mundo completamente globalizado, que tenemos además que pensar no solamente en sustituir nuestras importaciones, que tenemos que pensar no solamente en proveer los productos que se consumen dentro del país, sino que tenemos que realmente tratar de insertarnos en las economías globales. Con esta óptica, la de cómo hace Colombia para insertarse en las economías globales, queremos abordar el tema laboral. Entendiendo 2 o 3 cosas. Yo creo que en esto Julio Roberto y todos los compañeros son capaces, digamos, de reconocérmelo, y es que el principal problema o el principal tema laboral que tiene Colombia realmente es la informalidad. ¿Usted coincidiría conmigo, Julio Roberto, en eso? No si hay más problemas, porque estoy seguro que usted me va a decir que hay muchos más, pero ¿usted no cree que la informalidad es el principal problema? Yo creo que coincidimos totalmente en que tenemos un problema estructural de fondo, que es la informalidad, que impacta de una manera determinante el presente y el futuro, no solamente de la clase trabajadora, sino del país en su conjunto. Así es, entre otras cosas porque yo le quisiera decir que, digamos, otra forma de verlo no es solamente como clase trabajadora, por lo menos desde mi óptica y de mi experiencia, yo lo veo también en términos de construcción de equidad. En términos de construcción de equidad, la inmensa informalidad que existe en el país, digamos, evidentemente es uno de esos obstáculos que tenemos nosotros que salvar por muchísimas razones, no solamente por las condiciones de los trabajadores en condición de informalidad, sino también por todo lo que eso implica en términos del gasto del Estado. Una afirmación, ¿no? Que no todos los que están en la economía informal son pobres. Claro, pero sí. Todos los pobres están en la economía informal. Y le voy a decir, y le voy a hacer un complemento a esto, Julio Roberto. Adicionalmente, todos los que están en la economía informal son de alguna forma elementos extractores de recursos del resto de la nación. Así es. Pero yo quisiera que usted me regalara 2 minutos solamente para lo siguiente. Revisando la nota de cara a esta cita tan obligante, tuve la oportunidad de revisar el consenso de Washington, sí, lanzado hace 28 años, sí, y los 10 puntos del consenso de Washington, que yo creo que valdría la pena hacer una nueva lectura de eso, más allá del ideologismo, de si es neoliberal, si no lo es, si fracasó o no fracasó. Uno encuentra hoy que muchas de las cosas que están ocurriendo obedecen a políticas equivocadas en el desarrollo de todos los que fueron los 10 puntos del consenso de Washington y que aún no terminan por concluir. Dentro de ellos el tema de informalidad, dentro de ellos todos los temas de ajuste fiscal, dentro de ello todo lo que tiene que ver con las privatizaciones de una serie de empresas estatales, de tal manera que yo creo que valdría mirar eso de cara a la competitividad, de cara a la modernización de las relaciones, lo jurídico, la inseguridad jurídica que hay hoy en el país, que es total. Así es, casi que para todo el mundo. No, para el sector empresarial también, y también para los trabajadores. Por supuesto.
Entonces, vale la pena mirar esas situaciones. Me parece interesante y voy a aceptarle el reto y de pronto vamos a tener una conversación posterior sobre el consenso de Washington y un poco qué es lo que ha sucedido. Entre otras cosas, nosotros no somos obligatoriamente neoliberales, le quiero decir, porque además creemos que esa doctrina, de alguna forma, que primó y ha primado tanto dentro de América Latina por tantos años, pues probablemente nos ha impuesto algunos obstáculos al desarrollo suficientemente grandes. Pero vamos a comenzar, digamos, también con nuestros invitados. Desde el punto de vista de competitividad, como concepto general, digamos, arranquemos así, como concepto general. ¿Qué podría uno, digamos, en este momento aportar al análisis desde el punto de vista de competitividad laboral en Colombia? ¿Cuáles son, evidentemente, los grandes retos que tenemos en este instante en términos de competitividad laboral? Por favor, María de la Luz. Ahora que hablábamos de informalidad, las cifras de informalidad son alarmantes. 1 de cada 10 colombianos va a tener posibilidad de pensionarse. Esto no es un fenómeno colombiano, en el mundo la pirámide se está invirtiendo, son más las personas que se están pensionando que las que aportan, pero en Colombia en realidad es alarmante el tema, el 30% de la población ocupada económicamente activa está aportando a pensiones. Entonces es cuando uno se pregunta, todos estamos de acuerdo con que hay que reforzar la inspección del trabajo, pero la inspección del trabajo está enfocada verdaderamente a contrarrestar esta informalidad. ¿Por qué solamente el 30% de la población económicamente activa está aportando a pensiones? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está cotizando el 70%? Y tengo que decir aquí que hemos visto con mucho asombro y con mucha tristeza que la inspección del trabajo sí se ha reforzado, pero ¿para controlar qué? Para controlar el tema de tercerización. Y ya entramos en materia con temas de competitividad. En tercerización, ¿por qué? Porque la tercerización no es sinónimo de precarización. La tercerización es empleo. La tercerización es empleo en la cadena productiva y normalmente es empleo decente. Normalmente es empleo con aportes a seguridad social, normalmente es empleo con prestaciones sociales o con derechos dependiendo del tipo de contratación. Pero esta es una flexibilidad que necesitan los empleadores para poder generar y para poder ser competitivos. En el mundo la tercerización está de moda. Las empresas cada vez se especializan mucho más. Leía yo hace muy poco que en China la especialización es absolutamente impresionante. Hay empresas dedicadas a hacer una microparte de un teléfono. Hoy en día todos vimos el lanzamiento de Apple, del nuevo teléfono de Apple, y se dice que entre el 60 y el 70% de las partes de Apple son Samsung. Apple, que es la empresa líder en el mundo, está tercerizando la producción. ¿Por qué? Porque Samsung hace mejores algunas partes. Entonces, nada menos que el microprocesador. Claro, ¿no? Claro. Entonces, la vida de la pequeña y la mediana empresa es la tercerización, porque la mediana y la pequeña empresa viven de la cadena productiva de las grandes empresas. Entonces, ¿qué estamos observando en Colombia? Que vamos hacia una vía totalmente distinta a la que va el mundo entero. El mundo entero va hacia la especialización, hacia la producción mucho más específica, concentrarse en el core business del negocio, y nosotros vamos a recriminar esa tercerización. Bueno, les voy a pedir que vayamos haciendo como intervenciones cortas y dinámicas para que logremos, digamos, conversar todos. Yo quisiera sobre esto preguntarle a Juan Pablo, hacerle la misma pregunta, para luego volver con Julio Roberto. Desde el punto de vista de competitividad laboral, desde el punto de vista de la competitividad del país, ¿dónde creemos que están los grandes retos del país? Nuevamente, por favor, entendamos que competitividad laboral siempre es entendida como en términos de productividad, en términos de cómo hacemos para que logremos que nuestra mano de obra, que nuestros trabajadores, que nuestro talento sea cada vez más exitoso comparado con el talento, con la mano de obra y con los trabajadores de otros países. Y que dado eso logramos vender más cosas y logramos crear más empleos. ¿Entendido así, Juan Pablo? Pues, yo creo que hay varios factores. Lo primero es, la competitividad tiene un componente inicial y es un tema de costos. Si comparativamente hablando, Colombia es más costoso que otros países de la región con los que compite. La conclusión a la que uno llegaría, e inclusive lo plantea la misma OCDE, es que nuestro escenario de costos laborales, digamos que está en la media, está en el promedio. No es el país más costoso,
tiene una serie de variables que, por ejemplo, son significativamente competitivas, por ejemplo, la posibilidad que tienen empleador y trabajador de pactar beneficios como salariales o no salariales. Eso no es propio de otras legislaciones en América Latina. Y tenemos una serie de suerte de reglas que hacen también flexible y competitiva la estructura en materia laboral, sobre todo en temas, digamos, de la forma de contratación en el mundo laboral. Pero tenemos unos temas que se nos han vuelto anticompetitivos en términos generales. El primero de ellos, en mi opinión, está fundamentalmente asociado a que hemos venido creando por la vía, digamos, de las excepciones una serie de mecanismos de protección constitucionales, todos muy valiosos, pero que nos empiezan a colocar en unos escenarios de improductividad que no tiene ningún otro país de América Latina. Por ejemplo, el tema de la protección, llamémoslo así, inadecuadamente entendida del problema de salud, está generando un problema de competitividad a nivel empresarial. Que uno encuentre empresas del país en donde el 20 o el 25% de los trabajadores ya tienen problemas de salud, representa algo. O tenemos un problema empresarial en términos de seguridad en el trabajo, aunque tenemos una de las estructuras normativas más complejas y más pesadas que hay en América Latina en materia de protección, digamos, para el trabajador en términos de empleo, o tenemos un problema de no cumplimiento de cargas a través del sistema de seguridad social en temas de riesgos laborales, pensiones o de salud, lo cual a su vez sobrecarga el mundo empresarial, o tenemos eventualmente un abuso también de esas condiciones de salud en términos de estabilidad. Y puede ser una mezcla de todo, no digo que sea más en una proporción u otra, pero ese es un tema que hay que revisar. Y el segundo punto que es complejo en términos de esa competitividad es que nosotros estamos mezclando un tema de competitividad empresarial con un tema de informalidad en el empleo, y las empresas en sí mismas no son responsables de un problema, y sobre todo en el sector privado, de informalidad en el empleo. La responsabilidad en materia de formalidad en el empleo está esencialmente asociada a un tema de política y a la capacidad que tiene el sector productivo, llámese público o privado, de asumir personas con vínculo laboral, o en el sector público con vínculo laboral del sector público, para ponerlo en palabras sencillas. Y esa es una obligación que, por ejemplo, no cumple el Estado. El número de personas que tiene vinculada el Estado como trabajadores es infinitamente menor al número de personas que tiene vinculadas a través de contratos de prestación de servicios. Eso afecta los índices de formalidad en el país. Cuando nosotros enfocamos la tesis de la informalidad sobre la base de impedir la tercerización o limitar la tercerización, le estamos quitando competitividad a las empresas en el país. Bien, Catalina, yo quisiera... A mí me parece pues muy importante recoger lo que ya han dicho y detenerme en un punto muy específico, y es esta, digamos, confusión que existe en el país actualmente sobre lo que es una contratación civil o comercial y una contratación laboral. Yo creo que esta confusión que está a nivel de las cortes, a nivel de los jueces, de los mismos inspectores del trabajo, nos está, y de las mismas políticas públicas, nos está generando, digamos, unas dificultades como darle una protección a unos contratistas que no son trabajadores, y darles unos elementos de trabajadores, y eso pues por supuesto, digamos, desquicia un poco el sistema y desquicia la manera en que las empresas deben gestionar su fuerza laboral y pues la contratación que hacen con personal externo para puntos específicos de un producto o un servicio que requieren. Entonces, dos ejemplos muy particulares para terminar la intervención ahí. Cuando hay proyectos de normas o iniciativas que nos dicen es que los contratistas independientes deben tener posibilidad de afiliarse a un sindicato, nosotros decimos, y estoy de acuerdo con Juan Pablo, lo que usted debe hacer es contratar a la persona laboralmente para que pueda ser un trabajador y afiliarse a un sindicato, no darle unos efectos de trabajador a una persona que naturalmente por su naturaleza no lo es. Lo mismo, cuando la Corte le está diciendo es que usted tiene que otorgarle una protección, por ejemplo, de estabilidad laboral reforzada a un contratista, a un abogado que yo contrato para una cosa precisa, pues usted le está dando unos elementos de trabajador a una persona que no es realmente un trabajador. Entonces pongamos las cosas en su sitio y verá que las empresas y los mismos trabajadores van a tener una claridad mayor, incluso desde el Estado, sobre usted en qué escenario está y a qué protección tiene derecho. Bien,
son abogados, debo decir, ¿no? Entonces, uno tener como... no puedo darte la palabra ahorita porque se la tengo que dar a Julio Roberto. Pero entonces uno tiene que entender que pedirle a los abogados, digamos que den, es todo un logro, de manera que debo felicitarlos a los tres porque lograron concretarse en pocos minutos. Julio Roberto, por favor. Bueno. Nuevamente, desde el punto de vista, seguramente vas a querer contestar algunas de las cosas que dijeron, pero también me parece que es importante plantearte a ti el reto, digamos, de la competitividad. Más que responderles, esto es como un panal de miel para un oso en el bosque. Es decir, ustedes han planteado 3 grandes retos, cómo crear nuevos puestos de trabajo, el tema del empleo, Sí. que ese empleo sea competitivo y pertinente, y cómo Sí. eliminar la informalidad. Sí. Esos son 3 planteamientos estratégicos de fondo. Y yo sí creo que definitivamente el tema de competitividad va unido a la competitividad laboral, naturalmente que sí, y va unido a todo el tema que tiene que ver con la productividad Sí. y cómo nosotros nos enfrentamos a los mercados internacionales. Exactamente, que es el tema de la globalización. Pero el tema de fondo también radica hoy en que todo como que se fundamenta en los commodities, ¿no? Es decir, la política económica extractivista y el ver cómo solamente a instancias de la minería, del petróleo, todo este tipo de cosas, se generan nuevas situaciones. El tema agroindustrial inclusive está muy olvidado. Entonces, nosotros lo que decimos es que el gobierno no tiene una política, ni en materia de empleo, ni en materia de cómo combatir la informalidad, ni cómo proteger el aparato productivo nacional. Nosotros hablamos de protección sin ninguna clase de complejos. Sí. Creemos, y para algunos no les gusta la palabra, bueno, puede ser la defensa de la industria nacional, pero no hay una política en ese sentido. Ahí es donde nosotros decimos, el tema de la competitividad, por ejemplo, en temas laborales, no necesariamente va ligado a una condición de precariedad laboral. Yo vengo de ser un obrero de fábrica, desde la década de los 70, en donde el común denominador era el contrato de trabajo a término indefinido, y en donde la contratación fija tenía que ser mínimo a 1 año, y consecuencialmente vivíamos una situación de una estabilidad laboral impresionante, y era la época de grandes organizaciones sindicales, era la época también de una enorme responsabilidad también de la mayoría de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Hoy en día lo que tenemos aquí es un darwinismo impresionante, fenómenos, por ejemplo, como la atomización sindical. Es decir, un empresario no tiene por qué en un momento dado tener que enfrentar en una sola factoría el tema de 4, 5, 10, 14, 18, 20 sindicatos, o como ocurre en guardia penitenciaria, es decir, 86 sindicatos hoy. Eso no es sindicalismo serio ni muchísimo menos, eso no es. Entonces, para ser competitivo necesitamos reglas del juego suficientemente claras, inclusive para evitar la competencia desleal. No es lo mismo una empresa de flores que tiene un sindicato, que tiene convención colectiva de trabajo, a una empresa que no lo tiene. Porque ahí inclusive el término de la competitividad empresarial varía, y no necesariamente por condiciones de lealtad. Consecuencialmente, yo sí creo que este es un tema que vale la pena profundizarlo y ver cómo a instancias de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales abordamos estos temas. Sí. Hay que abordarlos. Sí, sí. Yo debo de decir que celebro, digamos, esa posición, porque yo sé que la tenemos, porque además lo hemos conversado, digamos, nosotros nos gastamos casi todos los diciembres de nuestra vida juntos, ¿no? Porque tenemos toda la negociación final de la Comisión de Concertación. El 30 de diciembre. Incluyendo el 30 de diciembre, además día y noche, y en fin, sábados y domingos. Entonces nosotros compartimos, como también compartimos con sus compañeros de las otras centrales de trabajadores, con quienes también compartimos esa opinión. En realidad no se trata de proteccionismo, que no es lo que la ANDI además pide. La ANDI ha pedido, como usted está diciendo, políticas de desarrollo empresarial que nos permitan fortalecer el aparato productivo colombiano. Usted menciona, Julio Roberto, el tema de que no nos concentremos exclusivamente en los productos, especialmente, digamos, petróleo y minería,
que entendamos que la economía es mucho más cosas, que entendamos que además el día que se nos acaben esos productos tenemos que estar listos con el resto del aparato para producir. Y de hecho, fíjense que cuando bajamos o cuando bajaron los precios internacionales, pues vimos el efecto de que Colombia no se hubiera desarrollado, y en eso nosotros hemos venido pidiendo, y de alguna forma este libro es eso, es una estrategia para una industrialización nueva que nosotros hemos creído que Colombia tiene que desarrollarse. Tú pediste la palabra hace un ratico, pero por supuesto en el orden tenía Julio Roberto, entonces María Luz, por favor. Gracias. Hablando de competitividad, ¿qué tenemos que preguntarnos, a mi juicio? ¿Qué está pidiendo el mundo y qué tiene Colombia? El mundo está pidiendo tecnología de información. Ese es el futuro. Hoy tenemos un déficit gigante en profesionales en tecnologías de información. Tenemos un déficit de 19.000 ingenieros, el 5%, cada año el 5% menos en competitividad en tecnologías de información. Empleo sí hay, pero no en Colombia. El empleo para la gente joven está de manera internacional. ¿Por qué? Porque en Europa y en otros países hay menos gente joven. Latinoamérica, los países emergentes tienen mucha gente joven, pero le falta competitividad. La gente está saliendo de las universidades sin hablar inglés. Esto no pone a los profesionales de Colombia en un ámbito competitivo en el mundo. Entonces, esto es un esfuerzo conjunto, y coincido con lo que decía Julio Roberto, no hay una política de empleo, no hay un compromiso serio de las universidades de proveer profesionales competitivos y con las competencias necesarias para el empleo en el mundo. Y mientras esto no se dé a punta de decretos o de resoluciones o de inspección a las empresas que sí cumplen, no lo vamos a lograr. ¿Qué tiene Colombia y en qué está quedada con respecto al mundo? Si el mundo nos está pidiendo especialización en las labores, hacerlo cada vez mejor, no le pidamos a la empresa que sepa hacer de todo, no le pidamos a la empresa grande que sepa de tecnología, de información, de call center. El 73%, creo que dice en la estadística que está en el libro de la ANDI, el 73% de las empresas terceriza tecnología de información y el 30% está pensando en ampliarlo. Si las empresas deben tercerizar en tecnología para ser competitivas, es porque una empresa que hace camisas no sabe hacer sistemas de información. Es porque una empresa que tiene exportación marítima no sabe hacer sistemas de información, necesita tercerizarlo. El mundo se está moviendo hacia allá. Entonces, ¿qué necesitamos? Movernos hacia donde se mueve el mundo. No necesitamos inventar nada nuevo. Necesitamos movernos hacia donde se está moviendo el mundo, porque como lo decías al inicio, la competencia nuestra no es entre nosotros, no es entre si más afiliados a las organizaciones sindicales o menos. Esa no es la competencia es el mundo. Bien, yo sobre eso inclusive hay algunas preguntas que hay aquí. Hay alguien, por ejemplo, como Camilo Ruiz, que nos habla del tema, como tú estás mencionando, el tema digital, pero también nos habla del tema de diseño y nos dice que la industrialización nueva requiere de un diseño, que hay que generar empresas mucho más creativas, industrias mucho más creativas. Seguramente eso va a la innovación, eso va al emprendimiento y demás. Vamos a tratar de coger los temas que hasta ahora han puesto ustedes en la mesa, han puesto ya varios, y sobre cada uno de ellos pudiéramos hacer casi que una conversación de una hora, de manera que vamos a tratar de hablar de los temas que hasta ahora se han planteado. Estás tocando el tema de la tercerización. Ese es un tema, digamos, particularmente sensible en Colombia. De hecho, es una de las discusiones más grandes que hemos tenido, ¿no, Julio Roberto? El tema de tercerización en la Comisión de Concertación Laboral, también es un tema de las discusiones, digamos, más sensibles que hemos tenido con el Ministerio del Trabajo. No, y usted me permite un ejemplo. Sí. Hace unos meses escuché a una altísima funcionaria de gobierno relacionada con el trabajo, que decía, a raíz de una denuncia internacional, decía, voy a clavar a esta empresa, pero así, en esos términos. La voy a clavar porque está tercerizando. Le dije, vea señora, en esa empresa acaban de vincular a 1.700 corteros de caña a la planta de personal. Sí, así es. Más bien, ¿usted por qué no se clava a sí misma? Porque en el SENA, usted preside el SENA, y en el SENA hay 30.000 trabajadores tercerizados. Entonces, ¿por qué es que eso barrer uno la casa del vecino sin barrer la propia? Y en el propio ministerio, en los ministerios, en los diferentes lugares. Entonces, como lo que se contagia no es la buena salud, sino la enfermedad. Sí. A nadie le contagia la buena salud. Entonces, necesariamente,
debemos asumir el tema de tercerización como es, no como un tabú. Hablemos de tercerización y miremos a ver cómo se garantizan los derechos de esos trabajadores que están tercerizados y miremos a ver si de pronto el valor agregado puede ser una contratación directa en unas condiciones distintas, teniendo en cuenta las consideraciones de picos de producción, todo este tipo de cosas. Porque yo lo que sí creo es que es necesario construir un país mucho más competitivo, pero también con base en proteger los derechos de los trabajadores. Por eso este estudio que ustedes han hecho, para mí resultó fascinante leerlo. Es decir, porque no es ese neoliberalismo clásico, a ver de qué manera se agarran los trabajadores, se les exprime toda esta cuestión. Hay una situación, una presentación distinta. Pues a tal punto que ustedes dicen crear empleo competitivo y pertinente, y a la vez cómo combatir la informalidad. Yo creo que esos son temas que tenemos que eliminar, el miedo a coincidir, y en aquello que podamos coincidir, perfecto. Entonces yo creo que la Comisión de Concertación va a jugar un papel fundamental en esto. Sí, así es, y tenemos que seguir trabajando en ello. Yo quería rematar diciendo, digamos, porque el tema de tercerización yo creo que tiene como bastantes acepciones, digamos, y es como entendido. Le quiero contar, yo cuando conversaba con algunas personas de la OSD, o incluso cuando conversaba con personas del Congreso norteamericano, con quien usted también conversa permanentemente, ellos hacen la primera idea que tienen de tercerización es como la contratación de maquila en otro país. Esa es la primera, eso es lo que se le viene a ellos en la mente. Para ellos tercerización es como contratar la elaboración de los tenis eventualmente en Vietnam. Y así eventualmente creen que nosotros hablamos de tercerización. Cuando aquí hablamos de tercerización, estamos hablando un poco de lo que tú dices, de hacer cosas que hacen en Estados Unidos en forma permanente. La vigilancia, pues se le contrata a una compañía de vigilancia. El desarrollo de software se le contrata a una compañía de desarrollo de software. Y en ese orden de ideas, incluso desde el punto de vista semántico, no nos hemos terminado de poner de acuerdo en Colombia. Y vale mucho la pena que hagamos ese esfuerzo, porque a veces peleamos por cosas en las cuales no tenemos ninguna diferencia. Por ejemplo, ¿quién me va a decir a mí que yo tengo que ser dueño de mi compañía de transporte si yo produzco piñas? No me pueden decir que si yo soy un cultivador de piñas, yo tengo que ser el dueño de mis camiones. Estoy seguro que no hay nadie que me lo diga, ni nadie que lo esté pidiendo, pero sí se puede encontrar uno con que eventualmente algún inspector del trabajo termine diciéndole, no señor, el transporte para usted es parte fundamental de su... Sí, porque aquí yo no me puedo quedar con las piñas en la tierra. Entonces usted no puede tercerizar. Y ahí tenemos una diferencia semántica. Por favor, Juan Pablo. Sí, y eso que usted plantea, que dejé esbozado un poco al comienzo, es parte de la dinámica que tenemos en este momento y que sí afecta realmente la competitividad. Es que esa discusión sobre lo que es misional y no misional es una discusión que es de la vida empresarial, es una discusión de cómo alguien quiere organizar su negocio y cómo quiere desarrollarlo. La discusión desde lo laboral no es cómo el empleador se organiza para desarrollar su actividad. La discusión desde lo laboral debería ser si esa organización supone que se afecten derechos laborales, si esa organización supone que a la gente no le tengan un contrato de trabajo cuando debería tenerlo, si esa organización supone que se van los pagos a la seguridad social cuando deben hacerlo. Entonces nosotros en el mundo de la tercerización mezclamos tercerización, entendida como la posibilidad que tiene el empleador de contratar con terceros prestaciones de bienes, de servicios, el desarrollo de actividades, con el cumplimiento a través de esos terceros de obligaciones laborales, que además son un marco estándar en el país para todo el mundo. Por un lado, con la tercerización, eventualmente a través de figuras que sí podrían estar lesionando derechos, que es lo que uno empieza a apreciar dentro de la estructura de lo que es la población económicamente activa del país. Si uno mira la estructura del PEA, la población económicamente activa, y ve que el 50% de la población, poco menos, el 42%, está vinculada laboralmente por el sector público o privado, y que casi un 48% está en la informalidad, pero que ese 48% que están en formalidad realmente corresponde en número muy importante a personas que están por cuenta propia, o sea, personas con contratos de prestaciones de servicios. Lo que uno dice es, aquí hay una manera atípica, horrorosa de entender realmente lo que es una estructura de tercerización. Luego uno, en términos de política pública, lo que debería preguntarse es qué debe hacer el Estado para corregir justamente ese rubro de la informalidad que está en ese contingente enorme de contratos de prestación y servicios en donde eventualmente podrían estar violándose normas de tipo laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, pero insisto, el gran
el gran núcleo, centro de trabajo que afecta a esas reglas de juego en lo laboral es el propio Estado. Entonces yo comparto, curiosamente, a pesar de las diferencias ideológicas y de trabajo que tenemos con Julio Roberto, el planteamiento de él. Cuando la política pública, en términos del Ministerio de Trabajo, cosa que ha venido corrigiendo en el transcurso de los últimos meses, está enfocada a que yo tengo que castigar a un empleador porque tiene una política de tercerización, cuando esa estructura de tercerización cumple con las obligaciones laborales, lo que hace es restarle competitividad a las empresas. Cuando lo lógico es que deberíamos estar pensando en cómo generamos fenómenos de afiliación al sistema de seguridad social de esos independientes, mejor cobertura en salud, en pensiones, en riesgos laborales, cómo permitir que puedan acceder eventualmente a ciertos beneficios en materia de protección social. Esa debería ser, digamos, la preocupación, o cómo el propio Estado, ahí sí a través del Ministerio de Trabajo, verifica hacia el interior o inclusive en el sector privado, donde se pueden estar presentando prácticas en donde a través de vínculos de carácter comercial o civil se podrían estar eventualmente violando normas de carácter laboral. Sí, yo quisiera decir dos cosas. Lo primero es que no digas que curiosamente compartes con Julio Roberto, porque yo creo que en realidad ahí tenemos una causa en común muy fuerte, digamos, en realidad con las centrales de trabajadores, y no es demagogia, digamos, es que realmente, inclusive él lo sabe, mis discursos, digamos, inclusive alrededor del tema del salario mínimo, siempre, digamos, han estado marcados por lo importante que es para nosotros, digamos, ser exitosos, digamos, frente al mundo, y a veces como yo, por ejemplo, creo que inclusive, y esto Julio Roberto sabe que yo digo esto, voy a decirlo por primera vez en público, porque no lo he dicho en público, lo he dicho en la Comisión de Concertación Laboral, como a veces inclusive las uniones de trabajadores norteamericanas nos hacen malas jugadas a todos, les hacen malas jugadas a las uniones de trabajadores colombianos, pero también se lo hacen, por supuesto, a la empresa colombiana. Entonces, lo primero que yo diría es eso. Yo voy contigo, Catalina. Sí, y lo segundo que yo diría es que yo también quiero rescatar un comentario que se acaba de hacer ahorita, lo acaban de hacer los dos, y es que eventualmente lo que tenemos que hacer es concentrarnos mucho más en la preservación de los derechos laborales de los trabajadores, independientemente de que sean servicios subcontratados con un tercero. Porque es que uno termina, yo se lo decía el otro día a alguien que alrededor de una conversación de hoy sobre la OECD o la entrada de Colombia en la OECD, a veces uno quiere vender el sofá. Si uno lo que está buscando es, por ejemplo, proteger el derecho de sindicalización de los trabajadores, la forma de hacerlo no es prohibiendo la tercerización. Lo que uno debería hacer es proteger el derecho de sindicalización de los trabajadores y asegurarse que lo tienen. Ya voy contigo. ¿Te quieres hablar, pero Catalina me ha pedido la palabra? Catalina, por favor. Sí, dos comentarios. El primero es, yo creo que volvemos a recoger, digamos, de las intervenciones la importancia de utilizar las cosas para lo que son. Digamos que la legislación laboral, civil y comercial le da un espectro de posibilidades de contratación, le da una serie de afiliaciones, digamos, directas de los trabajadores, sea por contrato a término indefinido o a término fijo, o otras formas de contratación distintas, pues como las cooperativas, que lo que hicimos fue utilizarlas un poco mal y digamos que salieron de este espectro en su mayoría. Ese es el caso. Porque es una mala utilización, claro. Entonces, si usted utiliza las cosas para lo que es, yo creo que eso debe funcionar. Si usted terceriza y la persona y el nuevo empleador tiene sus trabajadores correctamente, como decíamos, con una afiliación adecuada, pues usted va a tener esas prerrogativas y esas protecciones. Y vamos a crear una empresa que es sostenible, como nosotros siempre pedimos, cuando nos dicen hay un trabajo decente y correlativamente hay una empresa sostenible. Entonces, no utilice un aprendiz como contratista, no utilice un contratista como trabajador, pues digamos que desde el Código Laboral está los principios del contrato de realidad, que yo creo que todos respetamos y todos estamos de acuerdo, donde decimos si hay una naturaleza laboral, si usted realmente es trabajador, pues usted no es contratista. Usted no pertenece a una cooperativa. Si usted pertenece a una cooperativa, pues funcione como una cooperativa bajo la ley de las cooperativas, lo mismo en una empresa de servicios temporales, por ejemplo. Sí, hay que decir que para que sepan ustedes, estas conversaciones que hemos venido haciendo son ampliamente compartidas. La historia nos ha demostrado, por ejemplo, la que tuvimos la semana pasada, que se hizo sobre el tema de educación, que la lideró Camilo Montes, tuvo 5.600 reproducciones. Esto es un montón para una conversación de una hora, ¿no? O sea, 5.600 reproducciones de una conversación de una hora. Hemos tenido inclusive cerca de 10.000 reproducciones en algunos temas. Estoy seguro que este tema va a ser un tema que seguramente va a llamar mucho la atención. María Luz, por favor, y luego vuelvo con Juan Pablo.
también levantó Con la el mano. tema de tercerización, es que simplemente tenemos que ver los ejemplos exitosos en el mundo. Las empresas que han tenido éxito en el mundo son empresas de tercerización. Veamos el ejemplo de Amazon. Es una plataforma que vende productos de otros. Airbnb, la gente está alquilando su casa, su apartamento, su habitación a los turistas. Uber, taxis, personas que trabajan de manera independiente. AliExpress o Alibaba, que sacó de la pobreza a un porcentaje muy alto de la población en China. Hoy las empresas exitosas son empresas que venden servicios y productos de terceros, pero nosotros vamos en la vía contraria. Vamos a contratar con contrato laboral a término indefinido a la gente de Uber, a la gente que vende y produce bienes y servicios, a la gente, digamos que eso nos muestra cómo la mentalidad del contrato a término indefinido, laboral como única modalidad de contratación que está en, digamos, en el esquema mental de algunos grupos o poblaciones, es la que nos está limitando y va totalmente en contravía de lo que pide el mercado laboral. Porque hoy, según todos los estudios, el mercado laboral no pide estabilidad. El mercado laboral y los trabajadores hoy piden tiempo, flexibilidad para emprender, para innovar. Hay un estudio en el libro de la Andy que dice que el empleo de medio tiempo va a tener un auge importantísimo. ¿Por qué? Porque la gente hoy reclama tiempo para crear, tiempo para innovar. Resulta que los trabajadores de alguna manera se han quedado defendiendo la dependencia y la contratación directa cuando el mercado laboral en el mundo está pidiendo otra cosa, está pidiendo más emprendimiento, más independencia y menos intermediarios, menos empresas grandes que contraten y que intermedien en los bienes y servicios que los usuarios quieren tener a precios más económicos. Sí. Julio Roberto, te voy a hacer una pregunta, pero no te voy a pedir que la respondas ahorita, sino que la pienses, porque le voy a dar la palabra a Juan Pablo. Pero ¿cómo están, digamos, las uniones de trabajadores en caso de Colombia o en el mundo, donde hay un ejemplo interesante, alrededor de esta nueva economía, de la cuarta revolución industrial, el tema de lo digital, el tema de los emprendedores, el tema de los innovadores? ¿Cómo están pensándose ustedes, digamos, en ese nuevo escenario que también implica nuevos tipos de formas laborales? Piénsalo un poquito a ver si te ocurre, o de pronto ya tienen la respuesta. Juan Pablo, tú te levantaste la mano hace un momentico. Gracias. No, lo planteaba un poco en relación con un comentario y es cómo nosotros hemos venido, digamos, destruyendo nuevas alternativas y formas de contratación, que en vez de buscar el mecanismo para que sigan siendo factores generadores de empleo, lo que terminamos es generando unas situaciones, digamos, perversas y complejas dentro de la economía. Catalina mencionaba hace un momento el tema de las cooperativas, fíjese lo contradictorio. Acabamos las cooperativas de trabajo asociado, que sin lugar a dudas estaban siendo mal utilizadas en el sector productivo industrial, pero que tenían una utilización muy importante y muy significativa en todo el sector rural. A mí me tocó en varias oportunidades los propios cooperados campesinos en regiones importantes del país tratando de defender su estructura cooperativa porque consideraban que era lo que más se ajustaba y era razonable a su modo de vida, a su trabajo, a su manera de desarrollar la actividad productiva. Inclusive puede ser que inclusive en el posconflicto esa figura sea la figura que sea... Y para allá voy justamente, es que lo absurdo es... Destruimos mediante una ley de la República la estructura de las cooperativas en el país para transformarlas en unos escenarios de aún mayor nivel de informalidad laboral, para ahorita después estar en el marco del posconflicto con una obligación legal de diseñar una política que una de sus condiciones es que hay que crear esquemas social solidarios de producción agrícola. O sea, eso no tiene ningún sentido en términos de lo que hemos venido haciendo en términos de mano de obra, en términos de contratación de la gente, en términos de flexibilidad para contratar a la gente. Yo sí creo que uno tendría que repensar cómo dejamos tanto formalismo, tanto legalismo, cómo nos comprometemos con proteger condiciones básicas, esencialmente de acceso a la seguridad social, a garantías de protección social, y permitimos que las personas cada vez puedan ser más autónomos, más independientes, más empresarios, más gestionadores de su propio trabajo. En España, en la época de la gran crisis económica, el sector de la economía que mejor se comportó en frente a los temas de desempleo fue el sector cooperativo. Y nosotros acá lo destruimos de un plumazo, sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de preocupación por 1 millón de personas que estaban en ese sector. Sí, hay que decir que cuando uno, para complementar la pregunta,
Para ti también, Julio Roberto. Hay que decir que cuando uno le pregunta a los emprendedores colombianos cuál es uno de los principales, o cuáles son los principales obstáculos que encuentran para hacer empresa en Colombia, para establecerse en Colombia y luego para formalizarse, pues está el tema tributario, digamos, como muy marcado, porque, es decir, es muy pesado uno arrancar una compañía y decir, ¿sabe qué? De esa compañía coja usted el 70%, señor Estado, y lléveselo, porque si no, pues, es decir, además es una gran sorpresa para los emprendedores cuando después de haber logrado, digamos, inventarse algo, el 70% se lo tienen que dar al Estado. Lo otro son algunas inflexibilidades laborales, digamos, de difícil manejo para alguien que está a veces en esta economía, digamos, moderna, en donde dice, no, yo quiero subcontratar esto aquí, subcontratar esto otro acá, lo puedo hacer eventualmente, hay una compañía que lo hace. ¿Qué opinas de eso, Julio Roberto? ¿Y cómo se están ustedes viendo, digamos, desde el punto de vista de su actividad de defensa de los derechos de los trabajadores frente a ese nuevo escenario, que es el escenario del mundo, ¿no? No, hay una discusión de carácter internacional a instancias de la Confederación Sindical Internacional, a instancias de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, sobre todos estos temas. ¿Y cómo lo abordan? Se aborda desde una perspectiva totalmente desprevenida en el caso nuestro. Sí. Nosotros creamos una nueva organización en las Américas porque nuestra anterior organización se dedicó a defender gobiernos, a Chávez, Maduro, Correa, sí, se metió en la política y la cosa. Ortega, Cristina Kirchner, Lula, luego Dilma, la Bachelet, en fin. Varios gobiernos en problemas. Entonces, todos los gobiernos en problemas, todos ellos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Una organización de trabajadores está para defender los trabajadores y para defender los países, no para defender gobiernos. No es ni siquiera una cuestión focalizada exclusivamente en los trabajadores, naturalmente que son nuestra prioridad, pero también es nuestra prioridad todo el tema que tiene que ver con producción nacional, con competitividad internacional. Y alrededor de eso, Colombia tiene que profundizar una discusión alrededor de esto. Yo lo digo muy brevemente, al tema de las cooperativas. Es que yo vengo de un congreso hace mes y medio de la Confederación Colombiana de Cooperativas. Somos 7 millones de cooperativistas en este país. 7 millones de cooperativistas. Lo que pasa es que la figura de la cooperativa de trabajo asociado fue mal utilizada por vividores que hicieron de eso una forma de intermediación laboral. Yo no hablaría ni siquiera de tercerización, sino de intermediación ilegal en materia laboral, particularmente en el sector de la salud. El 80% de los trabajadores de la salud aquí en el distrito estaban a través de cooperativas. Falsas cooperativas, que cuando las prohíben, entonces se vuelven falsos sindicatos que firman falsos contratos sindicales. Yo defiendo la figura del contrato sindical que data de hace más de 70 años, que está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Un contrato sindical porque no es un contrato civil, es un contrato colectivo laboral que se puede desarrollar donde se protegen como corresponde los derechos de los trabajadores. Por eso, ni toda la tercerización, ni todo a contratación indefinida, estamos de acuerdo en eso. Es más, el hijo mío, yo no sé qué tan interesado esté en ser jubilado de aquí a mañana. Es decir, las hijas mías igualmente, ellas están 6 meses aquí, 1 año allá, otro año allá, les hacen contratos basura en el sector público. Yo no puedo decir que siempre en el sector privado hay contrato basura, no, hay mucho contrato basura, sobre todo en el sector público, en condiciones absolutamente ilegales, irregulares, absurdas. Entonces, yo lo que creo es que hay que abrir esta discusión, doctor Bluth, en términos de la Comisión de Concertación. Abordemos los temas ahí. Y a lo mejor vamos a tener diferencias en la bancada sindical, porque nosotros decimos, bueno, miremos a ver, el objetivo es que la gente tenga un contrato de trabajo a término indefinido con el mínimo, o que ese trabajador sea respetado integralmente como corresponde en una sociedad moderna, de tal manera que yo no me opongo a que nosotros trabajemos alrededor de esto, pero necesariamente hay que establecer unos mínimos a partir de los cuales se desarrolla un trabajo. Para mí no es lógico que a una empresa de vigilancia se le paguen 2 millones, 3 millones de pesos por un trabajador y que a ese trabajador le paguen el mínimo y no le respeten sus derechos. Eso no tiene sentido ni tiene presentación. Y hay casi 500.000 de vigilantes en este país. Es increíble, eso es una cifra absurda.
la cantidad de gente que está bajo esa modalidad. Entonces, ¿y por qué si estamos en una urbanización X, por qué esa urbanización no puede tener directamente esos vigilantes y no a través de una empresa? Es decir, hay cosas que hay que analizar debidamente, que yo creo que con todas las aristas que tenga este tema de tercerización, no todo a contratación indefinida estamos de acuerdo, y no todo a la tercerización laboral, porque lo que tú planteas es una cosa distinta. Yo tenía pensado cambiarme de Samsung a Apple. No, me quedo en Samsung, pero si le está trabajando a los otros, entonces mejor me quedo ahí. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que vale la pena que nosotros estos temas los abordemos sin tabús de ninguna naturaleza. Y sobre todo, Julio Roberto, que los abordemos en términos de pensar verdaderamente en forma estratégica en el bien del país. A mí me parece que lo que nos falta a veces entre nosotros, y no solamente en este tema, son tantos temas, digamos, en los cuales a veces no pensamos en forma estratégica, digamos, diciendo, oiga, ¿qué sería lo que eventualmente nosotros tendríamos que hacer para eventualmente verdaderamente competir con esos señores que nos están enviando cosas, a veces como usted menciona, con competencia desleal, en fin, hay todo un tema. María Luz, ¿tú querías decir algo? Casi todos han planteado el tema de ampliar la cobertura de seguridad social a los trabajadores. Yo diría que no a los trabajadores, a toda la población económicamente activa, porque es que estamos viendo que los informales, como decía Julio Roberto, son un porcentaje altísimo. Y no solamente debemos ligar los aportes a seguridad social al contrato laboral, porque ahí es donde se enreda toda la discusión y ahí es donde terminamos discutiendo si la actividad es misional o no. ¿A qué joven le interesa la discusión de si una actividad es misional o no en una empresa? Yo le pregunto a cualquier persona menor de 25 años y no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de actividad misional o actividad no misional. Solamente me va a hablar de las nuevas tecnologías, de las nuevas oportunidades de trabajo, no de empleo, de las nuevas posibilidades de emprendimiento, de posibilidades de estudios. No me va a hablar de si la actividad, si el empleo que me ofrecieron es misional o no es misional. Es una discusión árida, absurda, y entre empleadores y trabajadores nos detenemos y dedicamos a la inspección del trabajo, que tanto la necesita el país, para contrarrestar esa informalidad, eso que no tiene presentación, unas empresas cobrando una prestación de un servicio y ni siquiera pagando lo mínimo laboral, no pagando seguridad social. ¿Dónde está la inspección del trabajo? Está dedicada a la discusión de si es actividad misional o no actividad misional una persona que tiene prestaciones, una persona que paga seguridad social. Estamos desenfocados en la discusión y en los esfuerzos. ¿A dónde se deberían dirigir los esfuerzos? A que toda la población económicamente activa, y vuelvo a lo que dijo Julio Roberto, a que haya políticas públicas para el empleo, y no solamente para el empleo, sino políticas públicas para que la población económicamente activa acceda a la seguridad social. Cuando uno ve que uno de cada 10 colombianos no se va a pensionar, pues a mí este panorama me aterra. Vamos a estar llenos de indigencia de la tercera edad en muy pocos años. Bueno, tenemos que terminar. Yo les diría, se nos pasó esta hora, sin darnos cuenta, tocamos varios temas, tocamos el tema, por supuesto, de las formas de contratación, de las formas de contrato, hablamos del tema de la tercerización, hablamos del tema de política empresarial, política industrial y política laboral, que quizá a todos les voy a dar ahorita un minuto para que terminemos, para que hablemos de ese tema en particular. Hablamos del tema de cuáles son los retos, hablamos de los temas digitales, hablamos de lo que debemos conversar en la comisión de concertación. ¿Para qué sirve la comisión de concertación? Es una pregunta que siempre debemos nosotros solucionar, porque nuevamente nos sentamos casi siempre en diciembre a discutir el tema del salario mínimo, nos gastamos todas estas horas allí, pocas veces llegamos a un acuerdo, además, por cierto, a veces llegamos a acuerdo entre nosotros y no con el gobierno, que también pasa, ¿no? Eso nos ha pasado. En las dos últimas ocasiones ha sucedido eso también. Y lo que yo les propondría a ustedes es que me dijeran como en un minuto, una cosa muy corta, porque yo creo que este tema es un tema que nos requeriría, bueno, podemos hacer un doctorado, digamos, en ello, pero en un minuto, digamos, uno qué debería proponer en este momento en términos de política laboral hacia adelante en Colombia. Primero, ¿ustedes creen que hay política laboral? Probablemente uno se encuentra como que estamos demasiado concentrados a veces como en las discusiones día a día, pero ¿qué debería hacer? ¿Qué deberíamos proponer? ¿Cuál debería ser como la propuesta en política laboral? Catalina, de pronto, si quieres, arrancamos en este orden. ¿Cuál debería ser como la propuesta en política laboral que Colombia debería en este momento plantear? ¿En qué nos deberíamos concentrar? Muy corto, digamos, porque no el gran detalle. Sí, yo creo que debe haber un balance entre
una mayor flexibilidad y una seguridad, lo que algunos europeos llaman esa flexiseguridad. En unos casos nosotros estamos siendo muy inflexibles, en unos casos nos están pidiendo, por ejemplo, hay personas que no se van a pensionar, entonces cree este sistema de BEPS, que no es una pensión porque está por debajo del salario mínimo, pero que al menos dele algo. Entonces ahí nos están diciendo, por favor, más flexibilidad, nos le está diciendo organismos como la OCDE. Y bueno, y tenemos que tener claro una política de seguridad pues que proteja las garantías laborales y que dé pues una garantía también a la misma empresa para que los trabajadores estén vinculados y se puedan utilizar las diferentes formas de contratación laboral. Entonces, ese balance que no siempre es fácil, pues se debe adaptar a las realidades de Colombia precisamente para insertarnos en estas cadenas de valor a Bien, nivel el banco mundial. está proponiendo, o estamos proponiendo en la ANDI, que en realidad es parte de la propuesta de la ANDI, que nosotros logremos tener una flexiseguridad desde el punto de vista laboral, en donde seamos competitivos, donde nos ajustemos a lo que los mercados y el mundo exige, pero que seamos suficientemente serios y suficientemente responsables con los trabajadores. Juan Pablo. Yo creo que eso tiene como tres grandes variables en mi opinión. Uno, nosotros tenemos que mirar cómo enfocamos todo el tema de cobertura en el sistema de seguridad social. Tenemos que buscar mecanismos que nos permitan ampliar la universalización, digamos, de la afiliación al sistema de seguridad social de una manera más eficiente. Yo creo que el tope del salario mínimo en términos de cotización se convierte invariablemente en una limitante que impide que el país pueda facilitar que muchas personas puedan acceder al sistema de seguridad social, y por otro lado los mecanismos de cotización que no permiten periodos de pago alternativos, o sea, esa posibilidad de entrar y salir del sistema es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de seguridad social. Creo que hay que sensibilizar el sistema para que realmente asuma que tiene 9 millones de personas en la informalidad que necesitan incorporarse rápidamente al sistema de pensiones y al sistema de riesgos laborales, aunque, valga decirlo, se han hecho un esfuerzo enorme en términos, digamos, sobre todo en el sistema de riesgos por aumentar esas coberturas. Sí. Otro segundo punto, discúlpeme, en mi opinión tiene que ver con que hay que definir en el país las reglas en el mundo sindical. Ese tema sindical uno no lo puede, digamos, poner fuera del escenario real de seguridad jurídica y de competitividad del país. Todo este fenómeno de la multiplicidad sindical, de la multiafiliación, del paralelismo de convenciones, de ahora el fenómeno que estamos viendo que es la multihuelga, que es por el camino que vamos con estos escenarios que estamos viviendo en el país en este momento, nos va a llevar a un escenario aún mayor de conflictividad laboral, de polarización, y eso afecta necesariamente la competitividad porque le resta seguridad jurídica al país en un tema tan esencial como debería ser el ejercicio del derecho de asociación sindical en el país. Las reglas no son claras y ahí tenemos un problema estructural muy serio en el país. Y el tercer factor es un problema de informalidad. Hay que buscar la manera para que a través de inspección de trabajo o a través de unas reglas laborales menos complejas podamos facilitar que las personas que hoy por hoy están en la informalidad puedan acceder a vínculos que les garanticen esquemas de protección social. Bien. No, voy a ir con María, te va a permitir, te va a pedir para que terminemos y remates tú, Julio Roberto. Muy cortico y complementando lo que ya han dicho. Flexibilidad para las empresas, no una flexibilidad arrasadora, una flexibilidad acorde a la política internacional, acorde a la flexibilidad que tienen nuestros competidores, ni más ni menos. Seguridad jurídica, hoy las empresas destinan el 8% de la nómina a pagar ausentismos, a pagar discapacidades en un tema que no ha sido reglamentado. El tema sindical es un tema que no tiene reglas claras del juego, que genera muchas inconsistencias y mucha improductividad. Y el tema de preparación de los profesionales para poder acceder al mercado internacional. Y el tema de la inspección del trabajo, que definitivamente está absolutamente desenfocada desde mi punto de vista y no está promoviendo y ni vigilando la alta informalidad que existe. Bueno, Julio Roberto, por favor. No, yo creo que medio minuto para el tema del ingreso de Colombia a la OSD. Yo creo que jugar en las grandes ligas es muy importante, pero hay que poner primero la casa en orden. Es lo único que nosotros estamos pidiendo. No es así como no es una posición religiosa la nuestra frente a los tratados de libre comercio, frente a los acuerdos comerciales, tampoco en lo que tiene que ver con el ingreso a la OSD. Lo que pasa es que los voceros de gobierno
han ido a mentirle a la comunidad internacional. Y ahí es donde radica uno de los principales obstáculos para esta situación desde el punto de vista laboral. Primero. Segundo, yo creo que el tema de la multiplicidad y la atomización sindical en varios casos tiene sus orígenes en políticas equivocadas de las empresas, que definitivamente conducen hacia esa situación. Yo creo que es un elemento que hay que también analizarlo en los gremios, en la ANDI, en FENALCO, en Asobancaria, en ACOPI, en los diferentes lugares, para ver qué es exactamente lo que está pasando, porque esos brotes de inconformidad también tienen un origen. Y para poner reglas del juego suficientemente claras. El tema no es decir, bueno, entonces vamos por la vía libre a la tercerización, que continúe la informalidad. No, recoge la propuesta de la ANDI y en esa perspectiva, por ejemplo, ¿por qué no hablamos del Estatuto del Trabajo? Que es un mandato de la Constitución del año 91. 26 años tenemos de haberse aprobado esa Constitución y esta es la hora en que no hemos abordado cómo corresponde el Estatuto del Trabajo. Y tal vez sea esa una formidable oportunidad para evitar ese tema, por ejemplo, de la multiafiliación. Si yo pertenezco a un sindicato, ¿bajo qué consideraciones puedo pagar, aún pagando la cuota, pertenecer a 3 o 4 sindicatos? Eso no tiene sentido, ni tiene ninguna clase de presentación. Ni la situación como se ha desbordado en materia no solamente de la multiafiliación, sino la forma en que se inscriben las juntas directivas ante el Ministerio de Trabajo. Hay que regular eso hay que regularlo, porque es que la desregulación tampoco nos puede conducir hacia unos estados anárquicos absolutamente inaceptables. En eso la Corte Constitucional nos hizo un enorme daño, porque yo creo que si somos 3 centrales obreras, por ejemplo, 3 centrales obreras en una empresa, un máximo de 3 sindicatos. ¿Por qué 18? ¿Por qué 20? ¿Por qué 80 sindicatos? Pero también las empresas que se distensionen un poquitico y la asesoría jurídica también, doctor Juan Pablo. Es decir, no crean que el que se afilia a un sindicato es un enemigo de la empresa. Entonces, a lo mejor ese compañero, esa compañera es un excelente, es un formidable trabajador. Y si en un momento dado el tema de tercerización continúa desarrollándose en las condiciones en que se viene haciendo, aún para actividades que son de carácter misional, porque no es lo mismo que las multipartes de un celular, que la producción de lácteos en una determinada empresa, y que todo se hace dentro de las 4 paredes de la empresa, entonces necesariamente, ese sea el ejemplo. Yo lo que creo es que el tema de tercerización debe estar debidamente justificado, debidamente sustentado, y alrededor de eso ver es cómo protegemos los derechos de los trabajadores. Yo me pregunto, vuelvo al ejemplo del gobierno, ¿está el gobierno dispuesto a permitir que 30.000 trabajadores que tiene tercerizados pertenezcan a los sindicatos? Hay 2 sindicatos en el SENA. Entonces, eso habría que mirarlo. Entonces, ver esa situación, pero yo creo que este tipo de conversatorios son muy constructivos, apuntan a tratar de encontrar una salida a los diferentes problemas que estamos enfrentando en la cotidianidad. Pues ha terminado usted, Julio Roberto, como quería terminar yo. Yo le quiero decir que uno de los elementos, digamos, que me produce mayor satisfacción de estas conversaciones y de estos debates que hemos llamado nosotros diálogos de política empresarial, es justamente eso, demostrar que uno en realidad tiene una gran cantidad y quizás muchos más elementos en común que diferencias, y que al final no siempre se puede sentar en esta conversación y no tiene uno que darse pues obligatoriamente inmensos debates en el Congreso o en los medios de comunicación, en no sé dónde, en donde además, por cierto, uno siempre termina presionado por la adrenalina, por los micrófonos, por una gran cantidad de otros elementos y de otros factores. Estamos convencidos de que tenemos que construir, digamos, una Colombia mejor. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que construirlo entre todos, de que hay muchos temas en los cuales tenemos que poner de acuerdo, de que hay muchos temas en los cuales estamos en el mismo bando, con mucha gente, digamos,
es porque a veces la discusión pues termina siendo, no sé, digamos, de entre sectores o con el sector de la infraestructura, en fin, no, ahí en realidad tenemos que generar esa idea, digamos, como de país, elemento y unidad productiva única que efectivamente quiera enfrentarse al mundo exitosamente. Y yo creo que si pensamos en ese sentido y logramos que, como dice nuestro logo, podamos construir más país, nuestro lema, podemos construir más país, vamos a salir adelante. Yo les agradezco a todos ustedes, les agradezco a ustedes el tiempo, a Julio Roberto, que creía que esto era una silla eléctrica, haber superado, digamos, el temor y haberse sentado. La silla eléctrica era por lo que tenía aquí a Juan Pablo. Aquí muy bien, les agradezco a todos y nuevamente pues los invito a nuestro próximo diálogo de política empresarial que será en un Facebook Live en la semana entrante. Gracias a todos.